Yo me voy satisfecho y contento porque, parafraseando a don Melchor Ocampo, en todo momento hice lo que a mi entender era bueno para la universidad. Hicimos nuestro mejor esfuerzo en cada circunstancia en la que nos encontramos y estamos viendo el fruto del trabajo de todos los universitarios. Me voy contento, faltantes siempre quedan. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado también echar a andar el campus de Zamora, que quedó también trunco desde hace más de 10 años como el campus de Uruapan. En algún momento, tal vez un año, platicando con el señor gobernador, veíamos esa situación. Entonces acordamos invertirnos, trabajar para activar primero el campus de Uruapan y después el de Zamora. Fue una decisión que se tomó muy a mi pesar, te lo tengo que decir, porque yo soy de la región de Zamora. A mí me hubiera gustado rescatar primero el de Zamora y después el de Uruapan. Pero bueno, ese fue el acuerdo que tuvimos y la verdad es que no fue un asunto de sentimientos, fue con información objetiva. Es decir, el campus de Uruapan tenía mejores condiciones que el de Zamora. Primero estaba en un terreno que es de la universidad, donde está la preparatoria de Lázaro Cárdenas. El edificio que estaba trunco no estaba conflictuado. Y en Zamora el espacio no era nuestro, el terreno no era nuestro, todavía no nos lo habían entregado y había conflictos con el edificio que estaba ahí. Entonces decidimos recuperar primero el de Zamora, el de Uruapan, y me dijo, y el próximo año sacamos el de Zamora. Le dije, pues sí, pero yo ya no voy a estar el próximo año, me invitas por lo menos. Pero además, algo que es importante también decirlo es que yo contaba con una gestión que hicimos en el 2020 ante la Secretaría de Educación Pública, el INIFED, que se llama el Instituto de Infraestructura Física Educativa a nivel nacional, y habíamos gestionado 44 millones de pesos, que yo lo tenía contemplado para algunas obras en Ciudad Universitaria, que como se atrasó ese recurso de 44 millones de pesos, esas obras las estuvimos subsanando con otras fuentes de financiamiento. Pero resulta que hace algunas semanas nos comunicaron del INIFED que esos 44 millones de pesos ya se iban a liberar. Entonces hablé con el gobernador, le dije, bueno, las obras para donde estaba destinado ya las hicimos, yo te pido que esos 44 los invirtamos en Zamora, y quedamos en el acuerdo de que eso va para Zamora, una parte para el campus y una parte también para la extensión de Zamora en Tangancícuaro, que tenemos ahí de la Facultad de Medicina. Entonces vamos a tener la posibilidad de ya el próximo año poder avanzar ya con recursos que tenemos ya visualizados, tangibles, palpables, el campus de Zamora. No me tocará a mí tampoco, es decir, aunque esté el recurso, me habrá tocado gestionar el recurso, pero la inauguración del campus le tocará a otra administración. En fin, ese es un pendiente que me hubiera gustado terminar a mí. Quedan cosas por hacer, muchas. La universidad está viva, las condiciones sociales pues son cambiantes, entonces siempre hay cosas donde la universidad puede crecer, pero eso ya le toca a otras administraciones. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Yo creo que en nuestra generación siempre hablaremos de antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Ahí viene otra ola, espero que no sea muy grave como las anteriores, pero seguramente ya será de menor intensidad, y sí aprendimos mucho. Inicialmente para nosotros la pandemia significó un problema. Cuando empezó el problema de manera muy aguda, la verdad yo sí me preocupé, porque dije, bueno, pues además del déficit importante que tenemos y ahora no vamos a poder terminar el semestre, traducir eso en términos financieros, de ejercicio fiscal, iba a ser complejo, muy muy complejo. Entonces ese mismo fin de semana yo me puse a trabajar con el secretario académico y con su gente, y dije, tenemos que sacarlo como sea, y sacamos los semestres que estuvimos. Para eso pues nos dimos a la tarea de meternos a esta educación en línea, semipresencial, pero teníamos el problema de que teníamos una cantidad importante de profesores que no estaban acostumbrados a dar clases, que no sabían, muchos de ellos, ni siquiera aprender una computadora. Entonces dimos muchísimos cursos de capacitación en habilidades digitales varias veces para toda la planta académica para que se capacitaran, y pudimos establecer, por ejemplo, encuestas de monitoreo de cuánto se iba cubriendo en los cursos. La universidad de manera permanente tiene alrededor de 14,000 cursos. En este momento tenemos 14,000 cursos que están concluyendo. Poquito más, poquito menos, dependiendo del semestre. Entonces había que monitorear el desarrollo de 14,000 cursos, y lo monitoreamos con entrevistas, con encuestas a estudiantes, con encuestas a profesores, y viendo también el avance en el sistema de información administrativa de la universidad, y pudimos ver que aún en esa condición los cursos estaban cumpliendo del 90% hacia más. Pero eso nos enseñó mucho,
y tuvimos que adaptarnos. Luego se nos vino el proceso de, bueno, ok, vas avanzando en los cursos, pero hay estudiantes que ya están terminando y ya quieren irse a hacer su tesis, su servicio social y titularse, pero tienen las instalaciones administrativas cerradas. Entonces nos dimos a la tarea de plataformizar procesos administrativos y se plataformizó inscripciones, reinscripciones, servicio social y titulaciones. ¿Pero eso no cuesta más? ¿Eso no costó más? Todas esas capacitaciones, todo digitalizar más, ¿no costó más a las universidades estando con problemas financieros? No, el personal para plataformizar procesos ya lo teníamos ahí. Y con ellos estuvimos trabajando, hicieron un trabajo tan eficiente que titulamos alrededor de 10,000 estudiantes en línea. Cuando llegamos al estudiante número 1000 en titulaciones, era un logro. Y le invité a la doctora Carmen Rodríguez Armenta para que fuera testigo de la titulación número 1000. Como era en línea, pues se conectó desde la Ciudad de México, era un estudiante de la Facultad de Medicina, recuerdo, y le dije, pero doctora, mira, lo que pasa es que quiero que seas testigo, quiero que seas la madrina, pero no nos metamos desde el principio del examen, porque el pobre muchacho pues va a estar ahí con su comité de evaluación, con el director de la facultad, con el rector de la universidad, y ahora contigo ahí se va a poner nervioso y a ver qué contesta. Entonces hay que esperar a que termine y entonces sí te presentas y le damos un saludo. Mientras tanto, permíteme presentarte en qué consiste la plataformización del sistema de titulaciones. Y le hicimos una presentación institucionalmente y quedó muy contenta. Me dice, oye, yo creía que era solamente el ceremonial. Dije, no, es desde que se registra la tesis y el seguimiento que se le está dando hasta culminar con el ceremonial de la defensa ante el jurado. Dice, me parece muy bien, llévatelo a la NUYES, a la convocatoria de NUYES TICS, para que las demás universidades vean lo que estás haciendo, y lo llevamos. Y sacamos el primer lugar en plataformización de procesos administrativos asociados a la educación superior. Tenemos por ahí el trofeo que nos entregaron. Plataformizamos procesos administrativos porque no podíamos permitir la actividad presencial en Ciudad Universitaria. Eso fue por otro lado. Entonces estuvimos atendiendo. Primero, los cursos no deben de parar. Segundo, la parte administrativa asociada al avance de los jóvenes tiene que seguir funcionando. Y después, bueno, viene el reclamo social o no el reclamo social, la necesidad de que la universidad tiene que hacer aportes a la sociedad ante diferentes circunstancias apremiantes. Y sin que hubiera una convocatoria, hubo espontaneidad en los grupos de investigación. Y venían y me decían, pues vamos a hacer caretas. Hicimos caretas, hicimos gel. Acuérdense, no había caretas suficientes, el gel se escaseó. Entonces nosotros produjimos caretas, produjimos gel. En psicología se establecieron programas de atención a jóvenes, adultos mayores, a parejas. Se establecieron también una serie de trabajos para biosensores, para determinar la presencia del virus en la sangre, que siguen avanzando. Se inició el proyecto de la vacuna, que sigue avanzando en colaboración con el IMSS. Se inició después también el proyecto del respirador, que tenemos el respirador ya muy avanzado, se está viendo la patente del respirador, y también últimamente salió el proyecto de un medicamento, porque compañeros allí del área de biotecnología nos decían, y con justa razón, el asunto de las vacunas es un asunto de nunca acabar. Yo llevo 4 o 5 vacunas, ya ni me acuerdo, repeticiones, pero siempre va a ser así porque el virus sigue mutando. Entonces lo que necesitamos es un medicamento que elimine los síntomas de la infección y si se puede que evite que haya infección. Entonces están trabajando justamente un medicamento que trabaja las dos cosas, limita la penetración del virus a las células, pero una vez que ya está, si alcanzó a meterse el virus, elimina los síntomas. Entonces aunque estés contagiado, no sientes ninguna inflamación de tejidos, ningún síntoma, y va avanzando el proyecto. En fin, a mí me dio mucho gusto ver cómo la comunidad universitaria en general, profesores, estudiantes, incorporaron a estos proyectos y hasta empleados administrativos, respondió a la necesidad de tecnologías, de asistencia tecnológica en la sociedad y también de información, porque la pandemia, recuérdenlo, y todavía tenemos algunos rezagos de eso, de que fue una confusión terrible, no teníamos información. A veces en general en la sociedad se generan
mitos sobre temas específicos, pero en la pandemia a nivel científico había posicionamientos muy complejos. Me decían, acuérdense que había que poner algún tapete con alguna sustancia cuando entrabas a la casa porque te llevabas el virus en las suelas de los zapatos. A mí se me hacía un poco complicado porque, pues en términos generales, yo dije, si fuera de hule el virus, pues de acuerdo, pero pues es un organismo, es una estructura de ADN, de RNA, lo que sea, de material genético, que no puede aguantar mucho condiciones ambientales. En fin, tampoco se quitaba con vaporón ni con nada, ¿no? Ni con apapacho. Y había gente que traía pues, cosas ahí un poco metafísicas para eliminarlo. En fin, había muchos mitos y la universidad, nosotros salíamos como especialistas a aclarar, a dar información. Incluso hicimos un modelo matemático de físico-matemáticas, los físico-matemáticos, que predecía el avance de la pandemia en función de la información con la que se iba alimentando, es decir, cómo ha venido el comportamiento en las últimas semanas y cuál es la predicción para las semanas siguientes. Eso por ejemplo, fue muy importante porque ya cuando fue bajando en la última ola más compleja, la necesidad, o fue presentándose la necesidad de regresar a las actividades académicas presenciales, la última ola con esta variante Omicron, que era muy contagiosa, más contagiosa que las anteriores, pero tenía la virtud o la característica de que no generaba tantos síntomas ni tan complejos. Entonces había mucha gente que se enfermaba, pero eran síntomas leves, y se le pasaba, y afortunadamente el índice de mortalidad era muy bajo. Entonces ya había una necesidad fuerte de regresar a las actividades presenciales. Había jóvenes en el área de la salud que decían, pues es que yo quiero regresar a tener alguna práctica. Yo recuerdo en alguna reunión con directores, el director de odontología nos decía, yo quisiera ver si alguno de ustedes se va a atrever a que un estudiante que nunca tuvo una práctica en odontología les vaya a sacar una muela, a ver qué les va a sacar y cómo se les va a sacar. Entonces ya había mucha necesidad de regresar a las actividades en algunos programas educativos y también estaba la presión por todos lados de que la universidad tenía que regresar. Pero el pico iba subiendo, pero no iba subiendo como los picos anteriores que eran un poquito más suaves, era un pico prácticamente vertical. Insisto, no había mucha mortalidad porque los síntomas eran leves, pero había que regresar ya. Entonces platiqué con los compañeros ahí del área de físico-matemáticas que trabajan la cuestión de modelaje y me decía, mira, es muy sencillo, ve cómo las demás curvas fueron subiendo y con la misma forma en que subieron, bajaron. Entonces este pico está muy álgido, pero así como subió, así va a bajar. Hay que esperar a que llegue al cenit, a la parte más alta, y a partir de ahí va a bajar. Recuerdo que regresamos a clases en febrero, el 8 de febrero. Fue el señor gobernador a acompañarnos a la Facultad de Arquitectura y dimos el arranque de salida del semestre. Y ese día todavía dio un brinquito para arriba el pico. Pero al día siguiente, afortunadamente, empezó a bajar y bajó con la misma intensidad. Fuimos de las primeras universidades que salieron a tener actividades presenciales. Y bueno, esa decisión la tomamos con la información que nos estaban proporcionando los compañeros de físico-matemáticas. En fin, la universidad respondió bien hacia el interior de su comunidad y yo creo que respondió también bien ante la sociedad en el contexto de la pandemia. Era el 9 de enero en mi cubículo, yo soy agrónomo, estoy adscrito al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y mi cubículo está en la posta de la Facultad de Veterinaria, en la salida al aeropuerto. Mira, por lo de nosotros llegamos primero, señal de confianza, austeridad, y en ese sentido te puedo decir, tradicionalmente los rectores anteriores tenían un esquema de trabajo en donde percibían el sueldo de rector al 100% y guardaban el medio tiempo de su plaza. Y si estaban en el Sistema Nacional de Investigadores, también recibían la beca del Sistema Nacional de Investigadores. A mí me pareció que no era lo más correcto, por muchas cuestiones, porque pues es engañar a la gente. Cuando estás metido de lleno en la administración universitaria como rector, no tienes tiempo ni espacio mental para dedicarle 20 horas a clases en tu plaza de profesor de medio tiempo. Y si quieres si eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pues tienes que tener 1 o 2 artículos por año, por lo menos.
Entonces, pensar que todavía puedes dedicarle 20 horas a tu plaza y luego tener tiempo para abstraerte de la problemática permanente, constante, cambiante y evolutiva que tiene la universidad para redactar artículos, eso es impensable. Entonces nosotros cambiamos el tema y en mi caso y a los funcionarios de primer nivel les dije solamente percibiremos el salario del funcionario, del rector en mi caso, y tendremos una materia para no perder antigüedad. Con una materia nos quedamos todos y les pedí a los que éramos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, yo era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que pidiéramos permiso, que no podíamos mantener nuestra beca y no podíamos mantener nuestra producción porque era imposible. Y intentamos, por cierto, pedir permiso, pero en ese tiempo nos dijeron no puedes pedir permiso, tienes que renunciar. Eso significa que si pides permiso, te cortan la beca, pero también no avanza el tiempo. Si te faltan 2 años para la siguiente evaluación, pues cuando regresas te siguen pagando 2 años y en 2 años te hace la evaluación. Pero como nos obligaron a renunciar, significa renuncias y si quieres reingresar, en cuanto te reactives como profesor, tienes que hacer la solicitud y empezar de cero. Pues tuvimos que renunciar porque no teníamos de otra y nos dedicamos solamente a nuestra función administrativa en la universidad. Esa fue una señal importante para la comunidad. Y en términos de vehículos, mira, yo uso un solo chofer y normalmente lo uso mientras estoy en actividad. Es decir, yo llego en el vehículo de la rectoría a la universidad, en ese momento me mueve el chofer. Cuando me voy a descansar, yo mismo manejo, no me llevo a mi casa. Entonces esa es la manera en que trabajamos. Y por cierto, los vehículos que teníamos de la rectoría pues eran vehículos que se compraron en el 2007, 2008, ya son muy viejos. Uno los tuvimos que desechar porque ya no eran funcionales. Y yo tenía un vehículo que como investigador había comprado, que servía para mi trabajo como investigador y es el vehículo que se ha utilizado en la rectoría. El tema fue exactamente el mismo para todos los candidatos. Es decir, a todos se les ofreció la posibilidad de ingresar al Colegio de San Nicolás. Nada más que en ese momento el Sindicato Único de Empleados tomó las instalaciones. Teníamos la amenaza de que iban a tomar las instalaciones. Entonces el regente me preguntó si cerraba el colegio. Le dije, ciérralo porque pues no es posible que el sindicato de empleados tome las instalaciones, que se sienta dueño de un espacio y que ofrezca el espacio a los candidatos. En ese momento no se sabía quién iba a ganar, entonces nosotros teníamos que ser parejos con todos. Y la oferta fue, ahí están las instalaciones, pero no pueden entrar por la puerta principal, porque está la amenaza de la toma. Entonces les ofrecimos la puerta lateral. Uno de los candidatos sí ingresó por la puerta lateral, la puerta del otro lado. El candidato en ese momento, Alfredo Ramírez Bendoy, y su equipo decidieron no ingresar. Sin embargo, sí hicieron su manifestación, su mitin enfrente del Colegio de San Nicolás, y entiendo que todo se desarrolló en las mejores condiciones. No fue un asunto de negativa. El Colegio de San Nicolás está abierto para todos los candidatos, así se trabajó, pero había la posibilidad de que el sindicato de empleados tomara el edificio y eso fue lo que nos obligó a cerrar. Más de 20 candidatos para rector, más de 20. Sí, hay una cantidad importante, ya completan un equipo de fútbol con los suplentes. Creo que ahora hay un poco más. Sí. Parece que está muy apetecible la universidad. Algunos creen que es llegar a tomar café, pero no es llegar a tomar café, aún cuando tengamos ya una mejor condición financiera. La universidad está viva, es cambiante, evolutiva y hay que estar al pendiente. Me gusta dar consejos y mucho menos que ellos hagan su valoración y que vean sus expectativas, sus capacidades, y lo único que les encargo es que hagan lo mejor por la universidad en caso de que llegue.